Bienvenidas a 50 y más vivas. Bueno, yo soy Nérida Aguilar y el día de hoy te quiero invitar para que nos acompañes porque estaremos conversando sobre un tema maravilloso que es crisis de identidad y búsqueda de propósito. Y el día de hoy me acompañan tres maravillosas mujeres. Está conmigo Moniz. Hola, ¿qué tal? Está conmigo Emma. Muy buenos, bienvenidos todos. Y por acá, Erika. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa. Bueno, y pues como les estaba comentando, vamos a estar hablando de este maravilloso tema, crisis de identidad y búsqueda de propósito. Y la crisis de identidad y búsqueda de propósito, en mi opinión, es que pues es esta parte nuestra que vamos desarrollando conforme va pasando el tiempo, que vamos de alguna manera desarrollándola, vamos cambiándola, vamos como moldeándola. Sí, porque sabes que la crisis de identidad no se da a nuestra edad, desde niños, ¿no? Desde que eres chiquito, cuando empiezas a crecer, la adolescencia. Ahí viene una crisis de identidad fuertísima, ¿no? Cuando de repente no puedes portarte como niño porque te dicen que estás muy, muy grande para ser niño y luego ya quieres actuar como grande y luego no hagas esas payasadas, tú todavía no eres un adulto. Y entonces ahí se forman unas crisis de identidad fuertísimas. ¿Podríamos pensar que es nuestra primer crisis de identidad? Llegar a la adolescencia, no creo, porque desde niñitos, antes. ¿no? Desde niñitos. De hecho, se habla como a los 3 años la primera. Ajá, y luego después a los 7, 8 años. Cuando entran a la primaria, ¿no? Cuando dejan de ser niños y que están en el kinder y que todo es juego y que todo es mucho más divertido, sí. Y luego de repente llegan a la primaria y todo es tan estricto, ahí es así como, ¿y en dónde quedó mi kinder? Es como estar viviendo a lo largo de nuestra vida, de nuestra historia, distintas crisis de identidad, de acuerdo a cómo vamos evolucionando en la vida, claro. ¿no? De acuerdo a cómo vamos pasando etapas de edad. Así como es. bien lo dices. Moniz, pero ¿cómo definiríamos la identidad? La identidad, pues ahorita que veníamos platicando, sí. ¿verdad? Ya veníamos filosofando en el tráfico, precisamente emocionadas con este tema. Pues la identidad, pues muchos psicólogos la definen como el conjunto de experiencias, de vivencias, de todo eso que vamos viviendo, de valores, de esas características, esas etiquetas que nos va poniendo la sociedad o que nosotros mismas nos vamos poniendo. Y ahora con este tema de las redes sociales, pues bueno, esto viene más fuerte porque la presión social que nosotros nos autoimponemos de quiero ser así, tengo que ser así, tengo que ser delgada, tengo que ser hermosa, tengo que estar viajando, tengo que estar ganando mucho dinero. Qué presión tan fuerte. Y por supuesto llega un momento que no podemos con todo eso y entramos en crisis. Ya vamos a hablar un poquito más de ese tema que estás abordando precisamente, de cómo impacta la sociedad en esta formación de la identidad. Sin embargo, algo que veníamos compartiendo mientras veníamos en el tráfico, ¿verdad? Sí. Y algo comentó Moniz, y yo le decía, exacto, es que creo que la identidad es eso con lo que nacemos. La esencia. Exactamente. Nuestro sello personal. Exactamente. Esa es tu esencia. Ese no cambia. Sí, esa es tu pues esencia. La identidad la vas adquiriendo. Así es. Eso y no fíjate cambia. que es bien interesante porque también dependemos de la forma en que nos educaron, de lo que nos dijeron, ¿sabes? A mí se me hace muy interesante que si tú al niño le dices que es un burro, que no sirve para nada, ¿Lo que nunca va a etiquetas? llegar a nada, entonces Sí. no te extrañe, de verdad no te extrañe encontrarte un adulto que no va por nada, porque al final, ¿para qué? O sea, no sirvo para nada, no sirvo, entonces ¿para qué me esfuerzo? Nada me va a salir, ¿sabes? No soy competente. Entonces sí es súper importante la forma en cómo les hablamos a los niños y cómo nos Sí. hablamos a nosotros mismos también. O sea que Exacto. la identidad es como todos estos valores que desde niño estás aprendiendo de ti mismo. Como Claro. te hablan tus papás, como bien lo acabas de decir, Así. como tú percibes de acuerdo al entorno en que te estás desarrollando, eso está creando tu identidad. Todos ya traemos una esencia, Ajá. Sí. porque ya nacimos con una
pues, ¿cómo se puede decir? Personalidad. Con la personalidad. Pero tu identidad sí te la dan todos estos valores en los que tú te estás desenvolviendo en casa, en tu entorno en la social, escuela. La vas transformando, la vas alimentando. Sí, claro. Exacto. Así es. Te la vas creyendo o no, ¿sabes? Te la vas creyendo o no, pero cuando eres Sí. niño estás súper susceptible a Muy recibir vulnerable. todo esto, Dijiste claro. algo, Erika, que quiero retomar de lo que acabas de comentar, y es la percepción. Ujú. Porque considero que la identidad se va formando y conformando precisamente de la percepción, de cómo me percibo yo, Sí, claro. de cómo me perciben mis padres, Ajá. de cómo me perciben mis maestros, de cómo me perciben mis amistades, de cómo me perciben ya más en la adultez, en la parte profesional. Entonces, considero que la parte de la percepción tiene súper importante, o sea, tiene Peso, un peso importante dentro de la formación y la transformación de la identidad. Para A ver, pero definir tu aclárame identidad. A ver, que a mí ya me vamos. hiciste media bola. Sí. A ver. En el aspecto de que la percepción, que es importante para ti, la percepción que tú tienes de ti misma, porque cuando hablas la percepción de cómo me ven mis papás, entonces ahí estamos creando pues algo que es muy peligroso, estar dándole gusto a los demás. No, pero ¿Eh? a lo que yo Por me eso refiero, que me hiciste bolitas, porque si estamos esperando que los demás nos No. vean bien, Ok. entras en algo muy peligroso. vamos a aclararlo, y qué bueno que lo dices, porque seguramente muchos de las personas que nos están escuchando y viendo pueden Se hacen la tener misma pregunta. esa misma pregunta. A lo que me estoy refiriendo es a lo siguiente, es que nosotros vamos percibiendo a las personas de diferentes maneras. No es lo mismo como Emma percibe a Nérida a como quizás Moniz percibe a Nérida, Ah, sí, ¿sabes? definitivo, sí. Son percepciones distintas. Ajá. Entonces, la forma en la que Emma percibe a Nérida es la identidad que Emma se ha formado de mí, ¿no? Es parte La de la imagen. identidad, porque es la forma en la como la percibe, es mi manera de verlo, igual Moniz, etcétera. Entonces, nuestros padres nos perciben como o sea, tienen como cierta imagen nuestra, esa es la percepción, ¿no? Es que mi hijo es así, 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 así. Pero el hijo va creciendo y si sale del nido y se desenvuelve en otros ámbitos, pues va a tomar otra forma de vida, otros hábitos, va a cambiar, y esa forma, esa identidad que habían formado los papás de ese hijo cambia. Pues ya Ya no cambia es el la entorno. misma. Cambia Claro. el Cambia el entorno. entorno. Claro, entonces, Sí. Fíjate que el punto que tú decías, Emma, de nosotros darle gusto a las personas, creo que ahí es donde perdemos la identidad. Exacto. Cuando ya queremos nosotros ser como tú me percibes, o ser como tú me percibes, o ser como me perciben mis papás, o ser como me percibe alguien más. Es cuando ¿No? entramos en crisis. Es cuando entramos en Ajá. un conflicto. caos. Ajá. Claro, es cuando entramos en Pero un yo conflicto. también creo aquí que sí tiene mucho que ver la constitución emocional y psíquica que tienes desde niño y que te van formando tus papás. Sí, Porque los valores. definitivamente tú vas a convivir con una serie de personas tan distintas que Ajá. vienen de entornos familiares tan diferentes, Ajá. con circunstancias, unos muy buenas, otros adversas. O sea, tú Sí. y tus hijos y todos convivimos con diferente tipo de personas. Ujú. Pero no todo eso tiene que modificar tu forma de ser, ni tus valores, ni lo que tú ya traes. O sea, definitivamente es súper importante que desde niños empecemos los padres de familia a construir una personalidad definida para que fuerte. tengan una identidad fuerte. Porque Exacto. si no es Sí. así, los estamos y nos ponemos en riesgo de que cualquier otra forma de pensar o de ser venga a modificar o a cambiar nuestra estructura en valores, en una formación, en cultura, en conocimiento. O sea, es Por querer- aprender. Claro, por pero querer no ser modificar. parte de esos grupos. Eso, De eso. pertenencia, ¿no? Porque siempre estamos buscando la Ujú. pertenencia a Pero los seres humanos. Por eso integrarnos. es importante cómo nos perciben los Ajá. demás, porque siempre buscamos la manera de cómo pertenecer a Y algo. recordemos que la personalidad es variable.
O sea, Totalmente. nosotros tenemos una personalidad, por eso hay ejercicios, ¿no? Este ejercicio de la gorra, de qué gorra te vas a poner. O sea, tú cuando estás con tu pareja, pues, te pones la gorra de la esposa o de la pareja, ¿no? Cuando estás con el hijo, de la mamá, cuando estás... Entonces son las diferentes personalidades que vamos haciendo. Y aquí creo que esto nos va a aclarar un poco más. Una cosa es la personalidad que nosotros generamos y otra cosa es la identidad, ¿no? O sea, la identidad tiene que ver más conmigo, con quien yo me percibo, que decíamos hace un rato. Esa es la identidad. ¿Cómo me ven los demás? A ver, aquí es que ya estoy como filosofando y como construyendo cosas, Sí. pero el cómo nos ven los demás no podría ser entonces las personalidades. No. Es, A ver, es que está mí sí interesante. no, la personalidad la tienes tú y lo que tú acabas de decir es ciertísimo. Yo les digo que nos disfrazamos. A mí me gusta pensar así, ¿no? Que nos Es que disfrazamos. en psicología Sí. se habla de personalidades, Sí, ¿no? si vas a la junta del colegio, pues vas de mamá. Si sales con las amigas, pues Claro. sales de amiga, ¿sabes? Pero sí, eso de lo que decían de que el adolescente sobre todo tiene mucha necesidad de pertenecer, ¿no? Y entonces sí, por eso están tan en peligro ahorita, porque es precisamente porque están en una crisis. Y cuando estamos en una crisis estamos frágiles, Es ¿no? vulnerables. Estamos vulnerables. Ajá. Y entonces ahí sumo lo que dice Erika, que tenemos que empezar desde niños a crear personalidades fuertes en donde O se temperamento. con un definidas. temperamento. Dicen que el temperamento nacemos y la personalidad se construye. Oye, y ¿Qué hay opinan? otra cosa que yo siempre les he dicho a mis hijos, que no lo hice y que ojalá ellos sí lo puedan hacer con sus hijos, pero que a lo largo de los años a los hijos hay que educarlos no con maldad, pero sí con malicia. ¿Sabes? Porque no alcanzamos a ver más y eso te ayuda mucho a defender tu personalidad, a defender tu identidad, porque cuando alcanzas a ver la mala intención del otro esto te ayuda también como a poner límites, ¿no? Eso no está bien, ¿por qué? Porque según lo que yo aprendí en casa, lo que papás me dijeron, lo que sabes, pues no, eso no. Entonces sí ayuda muchísimo Yo creo en esto. que- Yo ahí difiero un poco, pero adelante. Ujú. Yo pienso que la identidad Ajá. tiene que ver entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. O sea, Coherencia. Eso se llama coherencia. coherencia Eso es coherencia. que existe en tu vida. Eso es lo que te da tu identidad. Y que cuando hay un desequilibrio en estas tres fases, en lo que pienso, en lo que siento y en lo que hago, viene y se plantea esa crisis de identidad, que puede ser por diversos factores que se nos presentan Claro. en la vida. Cuando estás chico, pues no tienes la conciencia de decir, entré a la escuela y estoy en una crisis de identidad. Pues claro que no sabes lo que te está pasando cuando llegas a la primaria, cuando ya tienes que enfrentarte a otro tipo de retos distintos de cuando estabas en el kinder más apapachado. No lo entiendes, pero conforme vas creciendo y te vas haciendo consciente, cuando entras incluso en la adolescencia, todavía no estás consciente de tus crisis No, de identidad. no, ¿Sabes? pues, Que algo claro. te Sí. está pasando. A ver, chicas. Vas formando tu inteligencia emocional Sí. también. Aparte, Para no sí. ser presa de esos retos, de esos grupos de pertenencia, ¿no? De que yo quiero ser de los populares, yo quiero ser de los que se van de pinta. Sí, Entonces, ese decir, pues sí, se ve que se la pasan bien, pero pues a lo mejor a mí no me interesa No va ser conmigo. parte de ese grupo nada más por pertenecer, ¿no? Porque al final, pues es algo que sí te puede dañar. Ujú. Estás, pues no sé, brincándote pues tus valores que realmente quieres respetar por pertenecer, por integrarte a ese tipo de grupos. Y eso pues no nada más es cuando estás en la escuela. Claro. Ajá, ya después de adultos sucede lo mismo. Sí, Con en los amigos diferentes borrachos, etapas. pero pues son los que se la pasan bien, son los que se ven todos los sábados, todos los domingos, se van al cine, pero pues están también los que se van a las clases de canto, están los que se van a los clubes de Sí. lecturas. Es Claro, donde yo siento pero- que sale esa vocecita de Ujú. los papás en donde desde niños te van diciendo, mira, las consecuencias de que si tú haces esto puede ser esto, porque pues a todos nos dan ganas de conocer cosas diferentes Sí.
Por en supuesto. todas las etapas de la Ajá. vida. Y hay Pero personas algo que más te curiosas detiene. que otras. Exacto, Sí. pero hay algo que te detiene. Sí. Primero, pues ya cuando eres más consciente, tu misma conciencia. Pero si no, si estás en esa etapa de adolescente y de Sí, joven, y escuchas yo la les voz de diría- los papás que te están casi regañando. Eso Sí. no hagas eso, yo te lo digo. Pero ya Oye, vamos a yo hablar le- de crisis Sí, entonces. es lo Sí, que, claro. sí. Pero ¿Ya yo les entramos diría, a la yo les crisis? diría, Sí. ok, está bien que te detenga eso, pero que no te detengan los miedos. Porque hemos fomentado tanto miedo, los miedos yo creo que no nos tienen que detener. Los miedos Pero- son para sí, claro. superarlos, Pero también los miedos definitivamente. son mecanismos de defensa. Sí. De Y los miedos supervivencia protección, también. O sea, a nos- veces. ¿cómo hemos aprendido eso a a los veces? extremos, ¿no? Sí, o sea, sí. el miedo también Hemos a veces aprendido es eso. Oye, bueno, y sí. aparte, bueno, están hablando de crisis, yo digo que a micro, pero también lo tenemos a macro. O sea, lo que vemos en la sociedad, lo platicábamos cuando preparábamos el tema, ¿no? De la época en la que todo el mundo era bulímica y anoréxica porque Sí. todo el mundo tenía que estar hecho un palillo, ¿no? Y de Cierto. repente, porque a alguien se le ocurrió, no sé a quién, soy ignorante en eso, ahora todo el mundo tiene que ser muy voluminosa en todos los Muy aspectos voluptuosa. y entonces de repente eran delgadísimas y ahora se están poniendo por todos lados porque así, entonces pues para que veas que no Modas. hay edad, al final entras a estas crisis Son las y te crisis, y sí. te dejas influenciar por estas crisis y yo creo que esto sería bien importante como, a ver, ¿por qué lo estoy permitiendo? ¿No? ¿Qué me hace falta? ¿O por qué no me siento suficiente como soy? O todo esto. Porque desconocemos Pero yo- nuestra identidad. O sea, la importancia de conocernos a nosotros Así. mismos. Algo que yo abordo constantemente todos los días en las sesiones 1 a 1 es el autoconocimiento. Si yo comienzo a conocerme, a conocer mis límites, a conocer, oye, a ver, ¿cuál es mi límite a nivel emocional, no? Yo, por ejemplo, hoy yo puedo hablar de mí, de cuáles son mis límites a nivel emocional, de dónde sí, dónde no, pero eso es porque llevo una labor conmigo de varios años donde ya he llegado a ese punto de autoconocimiento, ¿no? Si estoy pasando por un momento vulnerable, importante en mi vida, un momento de crisis, pero ahora ya sé cómo ayudarme para pasarlo más rápidamente. ¿Por qué? Porque ya me conozco, ya sé cuáles son mis puntos vulnerables, mis áreas de oportunidad, ya sé cuáles son mis puntos fuertes, ¿sabes? Pero cuando no nos conocemos, un niño no se conoce, un joven está en ese proceso de conocimiento, un adulto se supone que ya debería de conocerse, pero ahí está muchas la cosa. veces, ahorita que hablabas de la sociedad, muchas veces vamos acumulando tanto lo que piensa papá de nosotros, lo que piensa las personas con las que nos rodeamos y nos creemos que somos eso. Nos llegamos a creer que somos eso que dice papá, que tú eres la mejor en tal y en tal cosa, ¿no? O que tú eres o que tú no eres bueno para tal cosa, como lo mencionabas hace un momento, Emma. Entonces, vamos acumulando tanta información que puede llegar un momento, a nuestros 50 incluso, Sí, claro. donde dices, ¿quién soy entonces? Toda la vida yo creía que era esta persona, pero siento que eso no me llena. Oye, ¿cuántas separaciones hay por eso no, Ahorita licenciada? los 50. ¿Verdad? Sí, Porque pero- sienten que no tienen, que llegan así, y en dónde me quedé, o sea, y entonces Ahorita- hay muchas Claro, separaciones. Sí, claro. ahorita que comentabas esto, Neri, se me vino a la mente de que cuando dices cuando no hay este autoconocimiento, es que no Es tiene base. que, o sea, yo puedo sentir que me conozco y que actúo o reacciono de cierta manera, pero cuando viene algo fuerte a mi vida que no lo esperabas, entonces es cuando te sacas de onda y dices, yo creí que me iba a manejar de una manera y resulta que esto me sacó totalmente de balance. Ándale. Y ahora pienso las cosas muy distinta a como yo creí que podía reaccionar. También Porque sucede. Esa es la situaciones, evolución de la identidad. Porque son situaciones que te simbran y que te Claro. mueven de esto que tú Claro. creías conocerte y Ajá. tener dominado. Y es cuando se presenta un acontecimiento muy fuerte, como bien lo dice Emma, un divorcio, una separación, en la etapa que sea, Ujú. te simbra y te cambia la vida. Total. Pues claro, ahorita a los 50 años, por ejemplo, todas las crisis, bueno, ya creo que ya hemos vivido bastantes, Bastantes. ¿verdad? Sí, Varias. Como digo, para poder platicar. Algunas, Así es. algunas. El cambiar de trabajo, la pérdida de un ser querido,
la jubilación, ahora qué voy a hacer, divorcio. o sea, sí, el Terminar una divorcio relación tan de fuerte. noviazgo también, Ahora, pues de la amistad. pérdida de un ser querido, a veces eso es, bueno, no a veces, yo creo que la mayoría del tiempo pues es algo muy doloroso. Bastante. Entonces las herramientas para enfrentarlo pues no es tan sencillo cuando no tiene uno el conocimiento, ¿no? Nosotros pues bueno, hemos estudiado algo, nos hemos ocupado de saber cómo salir de esas crisis y nunca es suficiente, ¿no? Claro. Porque siempre el panorama es diferente para cada una de Claro, nosotros. o sea, Ajá, Exactamente. pero quien no tiene esos conocimientos, que no tiene esos recursos, por eso estábamos muy emocionadas de tocar Con este tema. hoy este tema. Sí. Y estamos encantadas de que ojalá, si nos estás escuchando y te hace clic y que digas, tienes razón, yo viví mi divorcio, esta separación, este cambio de trabajo y no sabía que era una oportunidad para cambiar, Para crecer. para ver las formas de diferente manera. Era ese empujoncito que estaba esperando para decir, ya basta, no me gusta cómo me tratan en este trabajo, ahora vamos a ser el monje que vendió su Ferrari, ¿no? Exacto. De estar pues no todos en la cumbre, pero hay quienes de estar viajando en un automóvil de lujo, dicen, es que me siento vacío. Exactamente. Dice, ¿de qué me claro. sirve? Así es. ¿De qué me sirve estar en esta jaula de oro si no estoy contenta? Como los príncipes, las reinas que quieren escapar del castillo en la realidad, pues porque no es lo que quieren vivir. O sea, te das cuenta que una crisis de identidad no nada más parte de cosas trágicas o No. negativas, sino Claro que no. también parte de cosas muy, muy buenas que se te Sí. presentan, como puede ser un cambio económico, un cambio de Ajá. trabajo muy exitoso, en el que te lo imaginaste, siempre lo deseaste, lo quisiste, llegó, pero entonces ya no sabes qué hacer con hacer? tanto Sí, ya éxito. Y esa es la falta de autoconocimiento. Ajá. Esa es la falta de autoconocimiento. Porque cuando tú te empiezas a conocer, no quiere decir que no evolucionemos. Lo dijiste hace un momento. Cuando llega un momento de ajuste en nuestra vida, que les llaman crisis, ese momento de ajuste nos viene a decir, hey, ¿estás lista para el siguiente paso en tu vida? Y ese siguiente paso, se los comentaba antes, ese siguiente paso es, ¿qué requiero soltar? ¿Y qué requiero incorporar a mi vida? Porque siempre que hay estas crisis, estos ajustes, soltamos cosas, personas, situaciones e incorporamos nuevas cosas a nuestra vida. Así es. Y cuando hacemos ese proceso de ajuste en nuestra vida, entonces ya estamos listos para lo siguiente. Cuando yo hablo de autoconocimiento, no me refiero a ahora ya todo va a ser lineal, feliz, maravilloso, no voy a llorar, no va a haber dolor en mi vida. No, o sea, claro que lo hay, pero ya lo vives desde un espacio distinto. Lo identificas. Porque te conoces, ¿sabes? Te Te identificas. conoces, sabes quién eres, sabes qué quieres, sabes a dónde vas, sabes qué te gusta, qué no te gusta, sabes cuáles son tus negociables y tus no negociables, sabes, aquí sí, aquí no. Cuando no nos conocemos vamos como un barco a la deriva, o sea, hacia donde nos mueve la marea. Ay, pues ya pasó esto, bueno, me ajusto, me acomodo para acá, ahora pasó aquello, me ajusto, me acomodo. No es adaptarse. Exacto, o sea, cuando tú te haces esa labor de autoconocimiento, que a veces me dicen, oye Nérida, pero es que nunca nos terminamos de conocer, y eso es lo maravilloso de la vida. Claro, porque nunca somos los mismos, siempre Así es, estamos porque cambiando, vamos evolucionando. nos vamos transformando. Pero sabes que, Claro, Neri, que yo claro. pienso que para llegar a ese punto tienes que enfrentar la crisis. Totalmente. O sea, si tú te Totalmente. quieres ir por, a ver, me voy a ir al conocimiento, me voy a ver que... No, a ver, espérate, No. ¿por qué llegaste ahí? A ver, ¿cuál sería el Exacto. primer paso Sí. entonces? Primero es Yo quiero saber. reconocer. Porque- Reconocer primero que estás en crisis. Reconocer en Ok. dónde estás. Y Ok. enfrentarla. O sea, si tú no enfrentas la crisis con todo lo que viene, no aprendes. Entonces, número Así es. uno, No aprendes, reconocerla. definitivamente. Identificar en dónde te encuentras. Claro. Y eso va para todo. Si vas a hacer un cambio de finanzas, identifica dónde te encuentras. De tu pareja, identifica dónde te encuentras. El coaching siempre iniciamos dónde estás hoy, a dónde quieres ir el siguiente paso y cuál es el proceso, los pasos a seguir. Sí, Entonces, pero- ¿dónde estamos hoy? Ese sería el primer paso. Sí, ¿Dónde mira, estoy hoy? yo- ¿Cuáles son mis recursos? ¿No? ¿Cuáles son los recursos con los que hoy cuento? Sí, ¿y cuáles son hablabas de ¿Y tus cuál es mi miedos? ¿no? momento? Yo les voy a platicar, o sea, yo cuando me separé, primero no lo veía venir, nada. O sea, de verdad que yo me quedé así como, pues bueno, ¿qué pasó aquí? Pero
Claro que las primeras veces que tenía yo que ir a una a una boda, unos 15 años, y que me daban 2 boletos, para mí era así como, ups, o sea, el recordatorio. ¿qué hago, no? ¿Qué hago? ¿Me quedo en mi casa o salgo? Y en todas las primeras veces, pues mi hija, la mayor, me acompañaba, y de todos modos yo veía, porque claro que te sientan donde están dos parejas, todas parejas, ¿no? Y tú llegas ahí como... Sí, a la mesa de los niños. ¿sí? Y entonces, hasta que un día dije, a ver, espérate, ma, tu hija no te va a acompañar toda la vida. O sea, te están dando 2 boletos las personas que te quieren porque son muy respetuosas y porque te dan la posibilidad de que lleves a alguien que te acompañe. Pero mi realidad es que estás sola. Sola para eso, no para todo, Exacto. ¿no? Y entonces eso es enfrentarte a tu crisis. Y un día Así le dije es. a mi hija, vas a ir el día que quieras ir, y el día que no quieras ir me dices para regresar el boleto. Porque tampoco voy a andar buscando a ver quién me acompaña para no andar causando lástimas. Mi realidad es esta y la tengo que enfrentar. Pero Claro. fíjate que no la enfrenté luego. O sea, primero Claro. iba acompañada de mi hija hasta que un día dije... No, Emma, te tienes que enfrentar a tu realidad y tienes que crear otra realidad de la que ya tenías, ya no la tienes. Construir una vida Construir una Entonces, nueva realidad. Decides ir sola, Sí, claro. pero no en plan de víctima. No, para No, nada. entonces voy a claro. disfrutar tu disfrutar realidad. exactamente. Aceptando Lo que mi eres. Esta nueva soy- realidad. esta soy yo. Claro. Y no necesito venir con una pareja. Así es, ni con Claro. nadie Con un que me haga el familiar. favor tampoco, y, ¿no? claro. Porque luego y andas aprendes hablando a disfrutarlo. Claro, A yo, disfrutarte, sí. Sí. a estar contigo mismo. Claro, eso claro, es padrísimo. Pero claro. todo es Sí, un yo proceso, ¿están de Ajá. acuerdo? O sea, es que llegar ahí no fue de un día para otro. No. Fue un proceso Es que, un nos- proceso. que llevó a ese punto, ¿no? Claro. Ahora, Ajá. o sea, por ejemplo, a ti, como bien lo comentas, te tomó un proceso. Muchas veces tomas o eliges o tomas decisiones que crees que es para resolver ciertas crisis, Ujú. pero resulta que te van a traer crisis nuevas. Ándale, Les sí, quiero, sí, les es quiero cierto. compartir Así es, eso claro. que a mí me pasó. Por ejemplo, Claro. yo estaba demasiado enfocada en mi trabajo, o sea, estaba trabajando mucho la parte profesional que me hacía sentir a mí muy bien, y tenía olvidada la parte de mamá, la parte de mujer. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces te metes tanto en el éxito profesional, en lo que sea y en la medida que sea. No quiero decir que tienes que ser súper exitoso para que seas exitoso. O sea, siendo Claro. tú, sentirte tú realizado ¿Cuál es en tu lo que tú concepto estás de haciendo, éxito? ese es tu éxito personal, Ujú. en el ámbito que sea. Ok, Así es. yo me encontraba trabajando nada más la parte profesional, más enfocada en la parte profesional que las otras áreas que también soy yo. Y resulta que ya cuando empiezo a ver que estaba muy desligada con mis niños, que eran todavía chicos, mis hijos, tenían 8 o 9 años, en donde ya su prioridad era su papá y yo era como el ente proveedor nada más. O sea, mamá, tú cómprame esto. Oye, pues pídeselo a tu papá. No, porque tú eres la que más trabajas. Tú tienes dinero, tú ¿Qué cómpralo. tal? Entonces, Bueno. sí, entonces cuando empecé a ver esa situación dije, algo aquí no estoy haciendo bien, porque yo ya no estaba conectada con mis hijos y elijo renunciar de manera voluntaria a ese trabajo que me estaba dando tanto éxito profesional, personal. Cuando llego a casa y digo, ok, pues ya, ama de casa, entonces ahora que mi esposo se encargue de proveer y pues yo me dedico a mis hijos y me pongo a hacer qué hacer, que me costaba mucho trabajo, agarro la escoba y entonces decía, creo que ¿Alguien yo más soy lo ha vivido? sí, creo que yo soy más productiva en las oficinas, en los juzgados que con la escoba, pero bueno, dije, voy a hacerlo. Entonces, ¿qué crisis se me vino después? Una crisis económica, porque yo era la que más proveía el hogar. Y cuando viene una crisis económica, entonces el amor muchas veces sale por la ventana. Pero es que era un ajuste. Era un Sí, ajuste. sí. O sea, Tenía y que a ser veces así. cuando no somos conscientes de que es un proceso de ajuste donde tú sueltas algo y entonces la otra persona tiene que empezar a agarrar eso que soltaste. Y eso Exacto. lleva un tiempo y un proceso, ¿no? Sí. Y ese tiempo y ese proceso muchas veces no lo queremos vivir. Y No, es que pero cuesta, A lo ¿sabes? mejor, también a lo mejor estamos inconscientemente preparados los dos no para iniciaste eso. ese proceso, Sí. porque esa adopción de identidad que no iba contigo es
como para generar un caos, dices, pues vamos empezando a hacer esto Exacto. y las cosas van a ir sucediendo. Exacto. Sí, porque Y ahí aparte, está. Lo que aparte pasa es falta ahí la está. voluntad del otro, ¿no? Exacto. Porque, o sea, yo No nada más es lo renuncio tuyo. al trabajo y yo espero que el otro actúe como yo creo que debe de actuar, pero no se nos olvida que nosotros no tenemos el control de todo y Exactamente. necesitamos la voluntad del otro para que esto suceda. Sí, por Exactamente. supuesto. Entonces, Pero yo siempre digo que todo empieza con nosotros. Entonces, si yo hago, porque a mí me pasó algo similar a lo que comparte Erika, yo venía de estar trabajando, ser autosuficiente, de ya no vivir con mis papás por años. Yo salí a los 24 años de casa de mis padres, me casé a los 39, entonces saquen cuentas del tiempo que estuve yo viviendo fuera de casa de mis papás, construyendo algo a nivel profesional. Y cuando yo me caso y entonces hablamos, mi esposo y yo, de que él se hace cargo de gastos y de todo, y bueno, y lo mío pues ya iba, yo dejé de trabajar como venía trabajando, y realmente pasar ese cambio pues fue muy interesante. ¿Por qué? Pues porque yo venía de mucho tiempo de ya no pedir, de ya no dame, de ya no esto, Sí. y si me están escuchando, mujeres, ¿a quién no le ha costado trabajo pedir? Cuando Bueno, eres tan independiente. Sí. ese fue un proceso, pero bendito proceso, porque me llevó a reencontrarme, me llevó a experimentar y a explorar Néridas que yo desconocía, ¿sabes? Porque yo conocía a la Nérida que trabajaba, que autosuficiente, que se compraba, que viajaba, que y mucho tiempo estuve así, pero cuando ya digo, ahora me caso porque quiero compartir con otra persona, y hacemos estos acuerdos, que eso es maravilloso, por favor hagan acuerdos. Sí. Hacemos estos acuerdos. Prematrimoniales. Sí, aún así. Por escrito, Sí. por escrito. Y fíjense, Sí. chicas, y quienes nos escuchan, aún así que hicimos acuerdos, yo la sufrí, yo, sí, claro. ¿sí? ¿Por qué? Porque tuve que cambiar muchos puntos de vista. Tuve que cambiar esa historia que yo me había contado que iba a ser mi matrimonio. Si yo no hubiera cambiado eso, probablemente estaríamos hablando de algo distinto. ¿Qué sería algo distinto? Pues ya no estar en pareja, ¿ok? Como yo. Eso es lo que te iba a decir, que fue la misma situación, pero el resultado fue diferente, ¿te fijas? Exactamente, O sea, las dos exactamente. decidieron dejar su trabajo, dejar el éxito, Sin embargo, el resultado fue diferente. ¿Por qué? Porque la contraparte, por llamarle de alguna forma, reaccionó de diferente manera. Pero aparte aquí hay algo muy importante que Sí. comenta Neri. Cuando tú lo platicas antes de... Exacto. Y la a lo mejor a conversación. mí me hizo falta como tomar más en cuenta esa parte. Fue una decisión Unánime. unilateral. Ok. Sin Unánime. Eso es compartirlo realmente. importantísimo. Exactamente. O sea, sin Importante. Él no sentarme a sabía que platicar. había un acuerdo. Ajá. Sí, porque también cuando tú asumes, a ti te pasó esto antes de casarte, pero si a ti Así te es. hubiera pasado esto en el matrimonio, cuando tú dentro del matrimonio asumes el rol fuerte de ser proveedora, en mi caso, acostumbras a tu pareja a que es así. Ujú. Y Sí. cuando es así ya cuesta mucho trabajo que diga no, es más, lo acostumbraste tanto a ser tú quien resuelves, que ya cuando se queda la persona a tener que resolver, pues ya no sabe cómo resolver. Ujú. Y entonces entra esta crisis de identidad entre los dos, porque hay un cambio de roles. Ajá. Así O sea, es. los roles están invertidos. Exactamente. Pero no fue de común acuerdo, Y no sino que fueron reconocidos. las Ajá. circunstancias. Claro. Cuando quieres replantearte los roles, y que seguramente yo sé que muchas mujeres que nos están escuchando y nos están viendo se van a identificar con esto, ya te cuesta mucho trabajo, porque no lo platicaste, Pero es posible. porque lo asumiste. Sí, Ujú. Sí, todo es posible, sí. pero se necesita forzosamente, y se los dice una abogada que ve muchos divorcios, se necesita la voluntad de los dos. De los dos. No, Así no basta tu 100% ni tu 1000% para modificar una situación de matrimonio si la otra persona no lo quiere hacer. Miren, chicas. En donde, perdóname, sí. Ay, me agarro, perdónenme. Yo Nada aquí voy más a hablar. para finalizar. No, perdónenme, nada más para finalizar. En cualquier situación donde haya socios involucrados Total, en lo que sí. sea, tiene que haber acuerdo de voluntades Ujú. de los dos, de Así todos es. los que Y no de participan. palabras, Súper siempre importante. tienen Si no que es ser por así, escrito. Por más que tú Pues quieras, las palabras no se olvidan. puedes. Ujú. Exactamente. Sí, Ujú. yo aquí Así es. me gustaría acotar algo, chicas. Fíjense,
y porque a eso me dedico, o sea, facilitadora de procesos de vida. Entonces, cuando alguien llega conmigo y me habla desde este punto de vista, oye, es que mi pareja, le digo, a ver, primero, ¿quién está aquí? Yo, ok, vamos enfocándonos en ti. ¿Cuáles son tus conflictos? ¿Qué es lo que tú tienes? De verdad, cuando nosotros, no sé, y yo lo viví, porque yo también pasé por ese proceso. Hace 5 años estuve en este punto de bye bye, me voy de esta relación. Me enfoco en mí, qué es lo que a mí me incomoda, qué es lo que a mí me molesta, porque esos momentos de ajuste de crisis, si yo no tengo la conciencia para yo hacer algo con eso, entonces me puedo apoyar con un tercero. Porque ese tercero me va a guiar y me va a acompañar y me va a facilitar yo transitar ese proceso de la mejor manera. No significa que siempre te vas a quedar con la pareja, porque a veces la pareja viene a mostrarnos algo, a enseñarnos algo, y una vez que eso ya sucedió, se va a ir probablemente, ¿ok? Pero hay relaciones que sí podemos mantener aun cuando seas tú la única que haga la labor. Y les voy a decir por qué. Porque nosotros nos espejeamos. Cuando yo comencé a hacer una labor distinta en mi relación, a ser yo la distinta, a ser la mujer, porque yo venía acostumbrada de hacer, vamos a hablar aquí ya de energías femenino, masculino, pero yo estaba acostumbrada a yo proveerme, entonces yo tenía mi energía masculina a full. Cuando yo entré en una relación seguía esa energía, me di cuenta que tenía que ser la mujer para mi esposo. Entonces cuando yo empiezo a ser la mujer, cuando yo empiezo a disfrutar de ser la mujer, entonces él empieza a ser el hombre, porque ya hay una mujer en casa y ya no necesita otra energía femenina en casa. Ya los roles entonces, están definidos. Él empieza a hacer ese rol, ¿no? Porque si hubo un momento en el que yo me sentía tan incómoda de pedir que entonces yo generaba mi dinero para mis cosas personales y para las cosas que yo quería, aunque él proviera todo lo de casa y niños y todo. Pero cuando yo empiezo a trabajar en mí, él empieza a ser ese proveedor de todo. Claro. Qué maravilloso. ¿Sabes? Claro. Pero es ahí, o sea, porque así empiezas a trabajar tú en tú. Y lo platicas con tu pareja. Sí, pero ¿sabes qué? Es más una labor personal. Definitivamente. Es una labor personal. O sea, porque tú le puedes decir mucho a la otra persona, pero si la otra persona no está en ese punto que a él le toca para hacer esa evolución, no lo va a hacer. Pero los seres humanos tenemos algo maravilloso, que nosotros somos espejo. Y aquí nos hemos dado cuenta que de pronto ya venimos vestidas similares y todo, porque somos espejos y hay conexión. Hasta en eso, sí, claro. ¿No? Sí. Entonces, nosotros podemos ser espejos. En esos momentos de crisis, hay uno que siempre va a estar en un punto de conciencia distinto, hablando de pareja, porque ya entramos en ese tema. Entonces, esa persona que está, no es que esté en una conciencia más alta, no, pero está en un punto de conciencia donde comprende más el punto de crisis donde están, esa persona puede sacar a flote a la otra persona porque se espejea. Y cuando tú empiezas a actuar de una manera distinta, y yo me di cuenta que mi esposo representaba mi mamá en algún momento, y cuando yo empecé a soltar eso, mi relación con mi madre cambió, mi relación con mi padre cambió, con mi esposo cambió, pero fue una labor conmigo, claro, ¿sabes? Claro. Entonces, todos los cambios empiezan con uno mismo. Sí, totalmente. No sé, Moni, a ti, Ay, Moni, sí. ¿qué te ha puesto ¿Cuál ha en sido una tu crisis que te ha cambiado Sí. definitivamente? Mi crisis, pues, yo creo que fue cuando salí de la empresa. Pero También antes de laboral. eso, sí, tuve una crisis que fue por salud. Esa crisis me marcó definitivamente, ¿no? Porque, pues, mi identidad venía de, pues sí, de ser la señora empoderada de la empresa, la que yo podía hacer los pedidos, podía ser la contadora, podía ser la administradora, podía todo, pero pues bueno, viene un diagnóstico complicado, ¿verdad? Sí, tuve cáncer de mama, tuve que pasar el proceso de la quimioterapia, de la radioterapia, y pues con todo eso, pues el deterioro de tu cuerpo, de tu organismo que viene en ese proceso. claro. Y bueno, ahorita me acuerdo, digo, no vamos a llorar. Pañuelos, por favor. Pero mira, ¿sabes? El perder el cabello es, Wow. sí te conviertes en otra persona.
el perder una parte de tu cuerpo, porque pierdes a veces partes de tu cuerpo. No tuve, pues a lo mejor la no fortuna de poder conservar uno de mis pechos, pero sabes, después te das cuenta de que pues sigues siendo una persona, sigues siendo valiosa, sigues teniendo el mismo conocimiento, ahora más. Y ahora te ves, pues sí, me veo diferente, ¿no? Pero todo ese proceso, claro que me hizo más fuerte. Esa resiliencia me enseñó que pues puedo con más. Claro. Que pues lo único que no puedes controlar pues es la muerte. Y mientras haya vida puedes decidir ser quien tú eres. Así es, puedes desenvolverte en campos que no hubieras imaginado. Digo, claro, si nunca has estudiado medicina y empiezas a mediana edad, puedes hacerlo, pero pues te va a tomar a lo mejor un poquito más de tiempo, pero puedes hacerlo. ¿Se transformó tu identidad? Sí, se reforzó, creció. Sí siento que tuve una expansión, ¿no? Claro. De decir, no solamente era esa mujer, por llamarla de alguna manera, completa. Soy completa y más, ahora una mujer resiliente. Y pues pasan cosas y dices, pues sí, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde lo tomamos? Pero no pasa nada, pasa nada. Así es que ante una crisis a ti te quedan de dos caminos. O te quedas tirada a esperar a que todo el mundo diga pobrecita y te quedas en una zona de confort desde el pobrecita de mí. O te levantas, o sea, yo tengo un libro que se llama 53 más y hay un capítulo que se llama Los huracanes de la vida. Tenemos que leer ese libro. Y habla de sí. esto, ¿no? Sí. De que llegan momentos en donde te sientes que no sabes dónde estás parada. Te simbra. Y que empieza poquito a poquito y de repente ya estás ahí arriba, como un huracán levanta los muebles y todo, y te empiezas a pegar en todos lados, ¿no? En las palmeras y en los hoteles. O sea, yo me lo imaginaba ahí en la playa, ¿no? Sí. Y entonces de repente dices, ¿y dónde me voy a terminar parada? ¿Dónde voy a terminar tirada? No parada, olvídate, ojalá parada. ¿Dónde voy a acabar, no? Y entonces en algún momento esto se va a acabar. Va a volver la calma y seguramente vas a terminar en el lugar donde menos te lo esperabas. Y de ahí te tienes que levantar y empezar a ver de todo lo que se destruyó de ti, de tu casa. O sea, yo me imaginaba que se destruían muebles y todo. Y empezar a caminar, a reencontrarte a ti mismo y en ese camino empezar a elegir con qué me quiero quedar, con quién me quiero quedar, a quién ya no quiero en mi vida, Ajá. a quién sí lo quiero, qué es de lo que yo tenía que sí me sirve para quedármelo y qué es de lo que sí yo tenía que ya no me sirve y lo dejo, funciona. ¿No? Ajá. Y entonces yo les digo que es como ir recogiendo aquello y crear un nuevo rompecabezas y seguramente después de una crisis jamás vuelves a ser la misma. No, por supuesto o sea, que no. Te das cuenta que en la vida, realmente en la vida, lo que motiva en la vida no es el placer, sino el tener un propósito en la vida. Ah, sí, Así claro. eso es lo que, o sea, Después no de la es crisis una- que viene, el propósito. Es que sin un propósito no sales de una crisis, ¿eh? Exacto. Así es. O sea, ya que saliste de todo ese, ya dada la fregada. Yo digo, así sales toda golpeada y Toda demás. despeinada. Ándale, Sí, toda aquí estoy. despeinada y todo. Pues Exacto. claro que ahí dices, a ver, ok, ya pasó, como bien lo dijiste, Ajá, ya ya. pasó, no pasa nada. No, sí pasó y pasó un montón. Ajá. y Pero ahora lo pudiste reconocer. pasar y dices, qué padre, lo pude pasar y estoy aquí de pie. Ajá. Y ahora, ¿cómo me replanteo este propósito? Mis nuevos propósitos, ¿cuáles son? Y lo padre es que después de todo son nuevas oportunidades en la vida, Así ¿no? es. Yo pienso que en las circunstancias Exacto. más adversas que puedas estar teniendo o viviendo, Ajá. definitivamente hay algo que no te pueden quitar. No. Así sea la crisis muy dura, que es tu libertad de elegir Claro. qué actitud vas a asumir para salir Ante la adelante situación. en esa crisis. Claro. Eso es muy tuyo. Claro. Eso tú lo eliges, Ajá. tú lo decides. Y esto viene entonces para que tengas, a partir de ahí, como dice, ¿no? Tomas vuelo del piso y vámonos Ajá. a resurgir y ser una persona Totalmente. distinta. Por ejemplo, hablando de propósitos, después Sí. de que yo pasé todo ese proceso y que ya después me sentí bien, que dije, bueno, ya ahora replanteando,
salgo de la empresa, otra crisis, porque Claro. pues yo era la que todo movía, Todo ¿verdad? era. Nadie como yo. Entonces, pues yo empecé a tener pues otras situaciones de salud, ¿no? Bueno, paso a otra cirugía que ya luego les platicaré. Entonces, ya después de eso digo, no, a ver, tengo que apurarme a hacer más cosas que había estado postergando Ándale. por estar Así es. quedando bien. O sea, podía con todo, ¿no? Pero estaba quedando bien. No era, la verdad, algo que yo disfrutara al 100. O sea, era por Más que ego, vieran. Puede Ajá. ser más ego. Ego, por Así ego, es. claro. Entonces, pues bueno, empiezo a estudiar otras cosas, empiezo a acercarme a grupos de coaching, empiezo a retomar mi carrera de periodismo y comunicación. Por eso ahora tengo este encuentro, el compartir ahora con mujeres tan maravillosas como ustedes, que me siento de verdad tan nutrida. Digo, claro, eso era, regresar al origen. En por qué estudié yo comunicaciones, porque quería compartir conocimiento, quería ayudar a las personas precisamente para salir de esas zonas de caos y que se replanteen también que pueden seguir adelante, que pueden hacer más cosas, que pueden aprender y no quedarse en esa etapa de víctima de me enfermé, ya no pude. O sea, hay personas que realmente tienen enfermedades tan graves, pocos recursos, y ahora las ves en unos escenarios que es porque ellos dijeron, yo puedo y aquí estoy. Una Adriana Macías, por ejemplo, si la ubican, Sí, es claro. que no tiene brazos, la vi en una conferencia y dije, Qué impresión. Claro. ¿qué más puede ser? Lo que uno quiera, lo que uno Exactamente. quiera Así y es. adelante. Definitivamente. Sí, yo me titulé total. de homeopatía a los 50 Por años. ejemplo. Y mi mamá me decía, bueno, Manélida, de verdad, ¿dónde me iba cómo yo me iba a imaginar que iba a venir a tu titulación con 50 años de edad? O sea, era ¡Qué una bendición! O sea, tuve ¡Qué una primera maravilla! carrera porque pues papi y yo también quería una primera carrera. Pero cuando vino la separación, alguien me dijo, a ver, Emma, ¿y si el hombre no quiere funcionar económicamente? O sea, yo había sido mamá toda la vida, esposa, que lo agradezco. O sea, si yo volviera a nacer, volvería a hacer lo mismo. Mamá, esposa, o sea, Ama de casa. ama de casa, lo amé, Lo lo sigo amando y lo disfrutaste. sigo amando, de verdad. Sigo disfrutando que mis hijos y mis nietos vayan y les haga de comer y todo. Ay, No, es sabes, o sea, yo lo riquísimo hacer disfruto. Pero cuando me dijo, le dije, tienes razón, ¿quién me va a dar trabajo a los 45 años sin nada de experiencia laboral? Pues me tengo que autoemplear, ¿no? Y entonces me entré a la universidad y entonces a los 50 años mi mamá estaba yendo a verme titularme, Qué ¿no? hermoso. Y estuvo Sí, padrísimo, o Pero, sea, nunca es tarde. Qué bendición Jamás que es tu tarde. mamá te Ay, vio ya realizarte sé. en esta otra etapa. No, y mis hijos, ¿sabes? Exacto. O sea, mis hijos, el día que El me orgullo. titulé, el día que presenté mi libro, también mis hijos era decir, o sea, mi Esa es mamá, mi mamá. wow, sí, ya sabes. Claro. Y no Claro. lo hice, y sabes que no lo hice ni por mi mamá ni por mis hijos, lo hice por mí. Claro. Y Sí. eso está padre, pero los resultados que ves de saber que lo logras y que no te quedas ahí sentada esperando a que todo el mundo te diga pobrecita de ti, eso es... Por eso te Sí, ves tan padrísimo. plena. Por Sí, eso te ves yo tan lo plena sé. y tan feliz. Yo lo sé. Porque, sí, Yo sí quiero ir a consulta Yo con sí Emma. reconozco todo lo que he O logrado, claro que sí, yo se lo que me he vale. fijado es que todos los que hemos vivido por crisis, que somos todo mundo, todo Todos, mundo hemos sí, pasado por todos. una crisis, Sí. lo que sí veo es que las crisis nos humanizan más. Uy, sí. Las Claro. crisis nos Te hacen llevan tocar tierra. a reencontrarnos Ujú. con nosotras mismas, Sí. porque a veces estamos tan llenas de capas de ego, de soberbia, de muchas cosas. De Yo no digo rencor, que el de éxito sea malo, al resentimiento. contrario, es muy bueno el éxito, pero el éxito también radica en que tengas la inteligencia emocional para disfrutar lo que estás Ujú. viviendo. Así es. Y cuando vienen estas crisis de identidad tan fuertes, te viene, híjole, como esa nalgada fuertísima en la vida, que es, a ver, ubícate, mija, ubíquese, anda media Sí. perdida. A mí me pasó, o sea, yo la verdad, yo me sentía tan fregona en lo que hacía, que me tuteaba yo con los jueces, yo tenía muchos amigos jueces, iba con magistrados, o sea, me daban las relaciones interpersonales. Ajá.
Se y te dan. la crees. Se te dan. Y te la- Eso no lo has te la perdido, crees. es parte de tu identidad. Claro, y te la crees. Ajá. Pero Erika, la humana, la mamá, la mujer, ¿dónde estaba? Perdidaza de mí misma. O sea, tuve que perder todo, mi trabajo, economía, tuve que perder tantas cosas para ganar lo más preciado que estaba desperdiciando de mí, que era a mí misma, Wow. mi ser y mi esencia. Totalmente. Claro. Wow. Así es. Lo bueno es que cuando se dan esas crisis no empezamos nunca de cero. Jamás. Ya traemos Así es. esa experiencia, Sí, por ese, supuesto. ese bagaje y pues a veces varias herramientas, ¿no? Que si no las aplicamos es porque no queremos, ¿no? Y nos Así vamos es. a tardar más en salir de toda esa situación, de todo, para empezar un proceso lógico, armonioso, para empezar a trabajar nuestros procesos de vida. Y empezar Totalmente. con cosas Propósitos de vida. pequeñas, ¿no? Eso hay es que empezar con cosas importante, pequeñas y claro. no querer que ahora estoy en crisis, hoy estoy así, pero tirada, mañana amanezco súper bien y soy otra. Hoy voy a cambiar, como dice la canción del No, no es programa. magia, así, no o es sea, magia. Esto es un proceso, lo Es un sufres, camino. pero lo estás aprendiendo. O No, sea, y- estás reinventándote todos los Ujú. días hasta que empiezas a que empiezas a sentir que el cambio ya está en tu vida. Cuando empiezas a disfrutar las cosas, esas pequeñas cosas que ni veías, Ajá. y les empiezas a dar tanto cariño, por ejemplo, Ese valor, ¿no? ese valor que tienen una caminata. Ay, sí. Con la tranquilidad y la paz de disfrutar, escuchar los pájaros, ver los árboles, o sea, darte ese pequeño relax y respiro, eso ya estás empezando a trabajar, a reconstruirte otra parte de ti que podías tener pues totalmente olvidada con el huracán de la crisis, como dice Sí, Emma. y o sea, los procesos claro, no son claro. lineales, eso también hay que estar No, bien. no, Eso es no. súper importante saber que las crisis, el proceso de salir de estas crisis no es lineal. O sea, yo lo comparo con un electrocardiograma, ¿no? A veces arriba, a veces abajo, Sí, a veces claro. ahí la llevamos, Así a lo veces digo, arriba, sí, ¿no? tal cual. Y como me lo dijo algún día una maestra que quiero mucho en el momento en que murió mi papá, bueno, al día que regresé a la escuela, me dice, Emita, hay tiempos para llorar y hay tiempos para reír. Claro. Y entonces aceptarlos, agradecerlos y dejarte fluir, ¿no? Porque resistirte te lleva, o sea, te retrasa No. un poco la evolución de todo esto. De hecho, eso que dices, lo voy a retomar súper importante. Algo que yo digo es, entre más pronto nos demos cuenta de dónde estamos, que era el punto Ujú. que comentábamos hace rato, entre más pronto nos demos cuenta en dónde estamos y más pronto traspasemos esa situación, ¿sabes? Esa crisis, ese caos, esa situación que está en nuestra vida, entre más pronto le demos la vuelta, más pronto vamos a estar del otro lado. Sí, Pero ese para- más pronto implica un proceso, que lo Cambios. podemos acortar, por Ujú. supuesto. ¿De qué depende? Y ya lo hablábamos hace rato. Entre más pronto yo suelte, más rápido le voy a dar la vuelta. Entre más pronto incorpore las nuevas cosas a mi vida, más pronto le voy a dar la vuelta. Y sí, hay que aceptar. Y sí se vale. Yo, por ejemplo, ahora pasan cosas en mi vida y no es que no viva el proceso, pero como que una parte de mí ha incorporado eso. Acuérdense que los hábitos, nuestra parte mental aprende, ¿no? Y he vivido tantos procesos y tantas situaciones de caos que creo que una parte de mí ya lo incorporó y como que dice, ahora sigue esto, ¿no? Entonces es como ese momento de sí, sé que está pasando esto en mi vida, ¿qué hay en mí? O sea, y a veces hay que llorarlo y sufrirlo y patalearlo y todo lo que sigue. Y tengo una hija hoy de 13 años y yo no me escondo para que ella vea a veces cómo me siento mal. Claro. O sea, el que ella vea me permite que ella se dé cuenta de que ella puede también vivir sus procesos. Y que ella cuando se siente incómoda por algo y se siente mal y lo llora y lo sufre y lo dice, ay mamá, me siento tan bien. Y luego hace conciencia de las cosas y yo digo, wow, eso es lo que ya es lo que estoy dejando y eso habla de lo que yo también he incorporado a mi vida. Y es hacer esa conciencia de qué me llevó ahí. ¿Cuál fue el aprendizaje de esta situación? ¿No? Porque a veces no podemos evitar las cosas, pero sí podemos aprender de esas cosas que suceden en nuestra vida. Ujú. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje aquí? Y entre más pronto
generemos el aprendizaje, más pronto vamos a poderle dar la vuelta a las cosas. Y entre más pronto le demos la vuelta, más pronto, como decía, vamos a estar del otro lado, ¿no? Así es. Y pues, eso nos va a permitir avanzar. Así es. Pues esta plática fue tan enriquecedora. Ay, sí. Aún podemos hablar de estrategias. Síganos en nuestras redes sociales. Y espero que pues hayan disfrutado tanto este episodio como nosotros. Como Ya se acabó. nosotros, ya Ya se acabó. Así Quedamos con es. muchas Queremos cosas en el seguir con tintero. más. Podemos seguir con más material que nosotros sabemos que les va a servir. Pero síganos en nuestras redes sociales, ahí les vamos a contestar sus mensajes. Y pues bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros.